Te bendecimos, oh Señor, porque tu nombre santo es, mi Dios. Y este día, Señor, venimos a ti, porque en ti, oh Padre mío, encontramos la vida, encontramos la esperanza. En ti, oh Padre Santo, encontramos, mi Dios, lo que nosotros en este mundo necesitamos, Señor, la seguridad de la vida eterna, Señor. Tú mismo nos dices en tu palabra que a los tuyos veniste y los tuyos no te recibieron. Mas a los que te recibieron les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino es por tu santa y perfecta voluntad, de que quieres que nadie se pierda, mas que todos procedamos al arrepentimiento. Y te damos gracias por ello. Este día te bendecimos, Padre. Te exaltamos y te glorificamos y te damos la honra y la gloria, Padre, hoy y siempre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios nos los bendiga. Si le pueden también subir las luces para poderles ver las caras, así veo quién se me está durmiendo. Tirarles desde acá un tomate, ¿no? A despertarlos. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar continuando en el libro de Marcos, capítulo 4. Hoy día vamos a estudiar de los versículos 10 al 20. Marcos, capítulo 4, de los versículos 10 al 20. Es el pasaje que ese día vamos a estudiar. Hace 2 semanas estudiamos el capítulo 4 de los versículos 1 al 10. ¿Recuerdan? Del versículos 1 al 9. ¿Recuerdan? Y ahí en esa porción Jesús estaba enseñando a las multitudes y les enseñó a ellos por parábola, ¿no? Entonces miramos que la parábola que Jesús enseñó, o sea, la ilustración que Él dio, fue una ilustración práctica que todos en aquellos tiempos conocían, ¿no? Acerca de un agricultor que salió a sembrar sus campos, ¿no? Y tiró la semilla. Y Jesús enseñó esa parábola desde una perspectiva, desde una forma en la cual Él la enseñó, la ilustró para que los que le escuchasen entendiesen acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Y el día de hoy vamos a mirar la interpretación de esa parábola por Jesús mismo. Por el hecho de que cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos y con algunos otros que se quedaron con Él, le preguntaron que les explicase a ellos el significado de esa parábola. Y el día de hoy, hace 2 semanas lo miramos desde una forma práctica. El día de hoy lo vamos a mirar desde una forma espiritual. Desde una forma espiritual. Por el hecho de que Jesús ilustró lo que es el sembrador, el campo, la tierra, la semilla, hablando a ellos acerca de cómo es que funciona el reino de Dios. Y aquellos que estaban escuchando a Jesús, si vinieron a escuchar a Jesús y pusieron atención a las palabras de Jesús, captaron el mensaje de Jesús y entendieron que les hablaba a ellos acerca del reino de Dios. Pero aquellos que solamente venían a Jesús porque Jesús hacía milagros, Jesús sanaba enfermos, Jesús liberaba endemoniados, Jesús hacía milagros, maravillas y prodigios, y venían no a buscar a Jesús, sino venían a entretenerse. Venían a entretenerse para luego regresar a sus ciudades y contar acerca de la novedad, acerca de lo que ellos miraron, de lo que ellos experimentaron. Pero no el hecho de que se regresaron a sus ciudades, a sus pueblos, diciendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el cual vino a esta tierra a traer salvación a la humanidad. Y es lo que Jesús quería enseñar a ellos. Marcos capítulo 1, en el versículo 1 nos dice la Escritura: principio del Evangelio ¿de quién? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
O sea que Marcos está escribiendo acerca del Evangelio, acerca de las buenas nuevas de salvación. Pero en ese mismo capítulo nos dice la Escritura que Jesús comenzó su ministerio y al comenzar su ministerio nos dice que les dijo a ellos en el versículo 15 estas palabras. Jesús les dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. ¿Y qué les dice a ellos? Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Jesús ha estado haciendo o enseñando este mensaje por aproximadamente 1 año y medio, cuando llegamos al capítulo 4, versículo 1. 1 año y medio ha estado enseñando acerca del reino de Dios. Por 1 año y medio ha estado hablando a ellos acerca del hecho de que son pecadores y necesitan arrepentirse. Tienen que creer en el Evangelio, o sea, creer en las buenas nuevas de salvación. Creer que Dios envió a su Hijo, a su unigénito Hijo al mundo a pagar por los pecados de la humanidad. A creer en el Evangelio, a creer en el mensaje, a creer en que Dios nos ama. Y por 1 año y medio ha estado taladrándoles a ellos las cabezas con el mensaje, la palabra de Dios. Y por 1 año y medio le han estado rechazando el mensaje. Han estado rechazando la verdad. Y ahora, después de este tiempo, Jesús dice: de hoy en adelante voy a comenzar no a enseñar abiertamente ni directamente, sino que voy a comenzar a enseñar en parábolas. Parábolas es una ilustración terrenal con una aplicación espiritual. ¿Te das cuenta? Por ello es que Jesús les dice a ellos: les voy a ilustrar a ustedes con las cosas que ustedes conocen, para que ustedes puedan entender que en esa ilustración hay una aplicación espiritual que los conduce a la vida eterna, o sea, los conduce al reino de Dios. Y es muy importante que entiendan el mensaje, porque si no entienden el mensaje, entonces no pueden captar el Evangelio. No pueden captar las buenas nuevas de salvación. Y si no captas las buenas nuevas de salvación, va a llegar el día en el cual vamos a tener que dejar esta tierra. Vamos a tener que comparecer ante Dios, y cuando comparezcamos ante la presencia de Dios y lleguemos a la presencia de Dios y nos pregunte Él a nosotros: ¿qué hiciste con el mensaje de mi Hijo Jesús? ¿Qué hiciste? ¿Recibiste el mensaje de salvación que te envié a través de Él? ¿Recibiste el Evangelio? ¿Entendiste que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él, a través de Jesús? Si no lo entendiste, entonces te va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no entendimos el mensaje, no entendimos la palabra. No entendimos lo que el Dios todopoderoso, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, hizo para que tú y yo no fuésemos a ese lugar de tormento llamado infierno, sino que fuésemos a su presencia y estuviésemos con Él por la eternidad. Por ello, el tema de hoy: el estado del corazón determina el fruto. El estado del corazón determina el fruto. De la misma manera que el estado de la tierra determina el fruto, el estado del corazón también determina el fruto. Los versículos del 1 al 9, Jesús contó la parábola del sembrador delante de una gran multitud junto al mar de Galilea. Todos entendieron la historia terrenal.
Un agricultor sembrando semillas sobre diferentes tipos de tierra. Pero ahora en los versículos del 10 al 20, Jesús nos va a explicar el significado espiritual de esta parábola. El significado espiritual de esta parábola. La semilla representa ¿qué? Representa la palabra de Dios. El sembrador representa a cualquiera que comparte el evangelio, en este caso a Jesús. Pero los diferentes terrenos representan diferentes estados del corazón humano. Los diferentes estados del corazón humano. Y aquí está la verdad central de esta parábola. El estado del corazón determina el fruto. El problema nunca es la semilla, ¿entiende? El problema nunca es la semilla. La palabra de Dios tiene poder. Y cambia y transforma a aquel que la recibe. El problema tampoco es el sembrador. Porque el sembrador está sembrando la semilla. ¿Te das cuenta? Está sembrando la semilla. Así es de que el problema siempre es el corazón que la recibe. Que la recibe. ¿La recibe para gloria de Dios y para aprender, o la rechaza porque te confronta? ¿Cuál es la situación? Según el Dr. J. Vernon McGee, explica que esta parábola, explica por qué la mayoría de las personas rechazan el evangelio aún después de escucharlo claramente. O sea, esta parábola explica por qué la mayoría de las personas rechazan el evangelio aún después de escucharlo claramente. Jesús, como te dije hace un momento, llevaba más de 1 año y medio predicando. En el proceso de predicar, hacía milagros, sanaba enfermos, levantaba paralíticos y liberaba endemoniados. Algo que nadie jamás había mirado. Ahora, eso no validaba la misión de Jesús. La misión de Jesús fue venir al mundo, salvar al mundo, predicar al mundo acerca de Dios, enseñar el camino al Padre y llevarnos a nosotros al Padre a través de las sagradas Escrituras, a través de la santa palabra de Dios. Todos los milagros, todos los prodigios y todas las maravillas que Jesús hizo eran solamente la prueba de que Jesús había venido de parte de Dios y que era Dios y que Dios lo había enviado a él para salvar al mundo. Pero en sí eran solamente lo que validaba el hecho de que él había sido enviado para salvarnos. Pero aún así la mayoría seguían rechazándolo. Seguían rechazándolo. Por ello Jesús comenzó a enseñar en parábolas, porque solamente aquellos con un corazón dispuesto, escucha, solamente aquellos con un corazón dispuesto pudieran entender la verdad espiritual y entonces ser salvos. Ser salvos. Hermanos, y esto debe recordarnos algo muy importante. Nuestra responsabilidad no es cambiar corazones. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Es lo único que de lo único que tú y yo somos responsables. Porque el único que cambia el corazón es el Espíritu Santo. Él es el único que cambia el corazón. ¿Entendemos eso, no? Recuerda algo, no somos vendedores tratando de convencer personas para comprar a Jesús.
No somos vendedores tratando de convencer a las personas de que compren a Jesús. Somos carteros. Hermano Luis es cartero. ¿Y qué es lo que hace el hermano Luis? Él simplemente entrega las cartas. Es lo único que él hace, él no hace más nada. Las compañías envían el correo a ellos lo agarran, lo llevan, lo entregan a las casas. Su responsabilidad de mi hermano Luis no es que el dueño de la casa se asegure de que paga los recibos de luz, sus recibos de agua. No es la responsabilidad de él en ningún momento. Él solamente lleva el mensaje, entrega el mensaje. Él solamente entrega las cartas, entrega los recibos, ¿verdad? Los biles. Bueno, biles estoy tratando de buscar una palabra en español. Los cobros, eso, vaya. Las pudiera dar en inglés, ¿verdad? Pero no es el sentido. Así es de que, como somos carteros, nuestro trabajo es solamente entregar el mensaje. Lo que las personas hagan con el mensaje no es asunto tuyo. No es asunto tuyo. Ni es asunto mío. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo el evangelio. Estoy enseñando la palabra. La persona que escucha y recibe la palabra tiene que hacer una decisión. Absorberla, entenderla, aplicarla o rechazarla. Pero ya es cuestión personal. Ya es cuestión personal. Y lo que quiero que vean mientras avanzamos es esto. Si estuviéramos aquí la semana pasada, saben que cubrimos diferentes suelos. Y los suelos se refieren a corazones de las personas en diferentes situaciones. Por ello, la semana pasada miramos 3 diferentes suelos. Y esos 3 diferentes suelos, ninguno de ellos dio fruto. ¿Por qué no dieron fruto? Porque uno estaba duro. Estaba duro, ¿no es verdad? El otro estaba superficial. O sea, estaba verde por arriba, pero por la parte de abajo estaba rocoso. Las raíces no podían penetrar. Y el tercer suelo que miramos era que estaba invadido de espinos. Y ahogaron el fruto. Y por lo tanto no dieron fruto. Pero miramos un cuarto suelo, que ese suelo dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo que quiere decir es que por una semilla que plantaron, salieron de esa semilla 30 diferentes brotes. De otra semilla salieron 60 diferentes brotes con 60 espigas de trigo. La otra, de una semilla salieron 100 brotes con espigas de trigo. Te dije la semana pasada que el averaje, escucha, de una semilla que da es entre 7 y 8 brotes. Tiras una semilla, van a salir 7 diferentes brotes de esa semilla. Van a germinar solamente 7. Y de esos 7 van a dar 7 espigas. Y esas 7 espigas, esa es la cosecha. Y esa es una buena cosecha. Esa es una buena cosecha. Porque si siembras 1000 semillas, vas a recoger 8000 espigas de trigo o de cualquiera que sea el grano. ¿Te das cuenta? Por ello, la enseñanza práctica es muy importante para la enseñanza espiritual. Es muy importante. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Mateo capítulo 7, de los versículos 13 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Ahora entiende algo que es muy importante para nosotros. Es de suma importancia para nosotros. Porque lo que Jesús nos está hablando y nos está enseñando es el hecho, hermanos, de que si mi corazón está duro, la palabra de Dios no va a entrar en él. Si mi conocimiento es superficial y cuando la palabra de Dios viene a mí, no va a poder echar raíces en mi corazón. Por lo tanto, no va a dar fruto. Y si en mi corazón está lleno de deseos de las cosas de este mundo, como el dinero, el trabajo, diferentes placeres que tú quieras, y los mezclas con la palabra de Dios, los placeres, el deseo, las riquezas, van a ahogar la palabra de Dios y tampoco va a dar fruto. Y porque no da fruto, entonces no vas a poder cosechar absolutamente nada. Nada. Ahora recuerden las palabras de Jesús. Jesús nos dice en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Por ello, necesitamos entender nuevamente que es el propósito de la parábola, es entender la verdad espiritual. Entender la verdad espiritual y no mirar las cosas con los ojos de este mundo. Mirar las cosas con los ojos de Dios. Por ello, en el primer punto de este estudio, vamos a encontrar un corazón endurecido rechaza la palabra. Un corazón endurecido rechaza la palabra. En Marcos capítulo 4, versículo 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Lo que quiere decir es que después de ministrar a las multitudes, mientras estaba al lado del mar de Galilea, se llegó el final del día y por la tarde, solamente aquellos que eran sus apóstoles, o sea, sus discípulos, y aquellas otras personas que se interesaban en el significado de la parábola, se quedaron para preguntarle a Jesús el significado de la parábola. ¿Por qué, hermanos? Porque la parábola captó la atención de ellos. Captó la atención de ellos y querían indagar más. Querían saber más. Entendían ellos, sin lugar a duda, la ilustración del agricultor y todo ese tipo de cosas. Pero no estaban captando el significado espiritual. Y el Espíritu de Dios puso en ellos el deseo de saber más, aprender más, indagar más, llegar a un poco más a fondo para poder tener un conocimiento más amplio, más extenso de las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús. Y para poderlo lograr se quedaron para preguntarle a Jesús. Para preguntarle a Jesús. Ahora me encanta esto. ¿Por qué? Porque no solamente tienen a Jesús para él solo, para ellos solos, sino que ahora van a recibir una enseñanza directa
de Jesús. De Jesús. Por ello, en el versículo 11, ¿qué nos dice la Escritura? En el versículo 11 les dijo, a vosotros. Si puedes, subraya la palabra a vosotros. Os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Todas las cosas. Si estás leyendo la versión nueva traducción viviente, vas a encontrar la palabra a ustedes. A ustedes. Es la palabra la cual miramos en la nueva traducción viviente. Aquí en Reina Valera 1960 encontramos a vosotros. Y la palabra a vosotros o a ustedes se refiere a aquellos que creen en Jesús. Aquellos que creen en Jesús. Les es dado, ¿qué? Conocer acerca del reino de Dios. Aquellos que creen en Jesús les es dado conocer acerca del reino de Dios. Por ello les dice a ellos, a ustedes les ha sido dado el secreto, el misterio del reino de Dios, para que entiendan la mente y el corazón de Dios. Pero aquellas personas que no les interesa el reino de Dios, solamente les enseñaba por parábolas. Ahora, la parábola, nuevamente te recalco, te vuelvo a recordar el significado de la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola es una ilustración terrenal con una aplicación espiritual. ¿Entendemos eso? O sea, no es que Jesús estaba descartando completamente a estos hombres, ni que quería que estos hombres se perdieran, sino que simple y sencillamente te está enseñando, te está ilustrando el mensaje con el propósito de abrirte el apetito de la palabra de Dios y quieras indagar más, conocer más acerca de la verdad. Acerca de la verdad. Él mismo lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos que estaban ahí, aquellos que vinieron a mirarlo la semana pasada, deducimos que eran aproximadamente 10,000 personas que estaban enfrente de Jesús. Y Jesús enseñando a esas 10,000 personas en el mar de Galilea, podemos mirar en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 10 en adelante, que eran solamente unos cuantos los que se quedaron juntamente con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, para indagar y aprender acerca de la parábola. Acerca de la parábola. Ahora, ¿qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? Lo que te dice esto es lo siguiente. Que cuando la palabra de Dios ministra tu vida, tú vas a querer saber y aprender más de ella. Más de ella. El día de hoy, uno de los hermanos de inglés me paró allá en el pasillo y me dice, oye, Tony, me ministró mucho el devocional que diste ayer. Dice, me gustó mucho la ilustración que diste acerca de la cultura judía. Porque el día de ayer di un devocional durante la oración para que me tocó cubrir de los versículos 57 al 66 del capítulo 1 de Lucas, donde nos habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Y en el nacimiento de Juan el Bautista dice la Escritura en el versículo 58 que cuando nació, los vecinos y familiares de Elizabeth se gozaron con ellos. Y en la cultura judía, cuando
un niño o una mujer está embarazada y va a dar a luz, los vecinos y la familia vienen a la casa de la mujer que va a dar a luz con guitarras, con piano, con bajo, con batería, con toda la banda, ¿no? Y entonces cuando nace la criatura, comienza la fiesta, ¿no? Comienzan a cantar y a danzar y a brincar de alegría, ¿no? Porque nació una vida al mundo. Pero me dijo él, te faltó otra parte. Y es verdad. Porque me faltó la parte donde él también indagó y yo también había indagado. Me dijo él, te faltó la parte donde dice que si era niño, había fiesta. Pero si era niña, guardaban todos los instrumentos y se iban para su casa. Y yo, por no ofender a las mujeres, me brinqué esa parte. Pero puedo ver que mi hermano se interesó en la ilustración y fue y indagó en el comentario y me dijo a mí que le ministró, y aparte de eso me recalcó que me faltó dar esa otra parte de la palabra de Dios. Ahora, habíamos aquí en este santuario que digamos algunos 30 quizá. Hermana, ¿cuántos sabíamos? Como unos 30, ¿no? Y de los 30, incluyendo a la hermana, él fue el único que me preguntó. No quiere decir que la hermana no indagó, ¿verdad? O que los demás no indagaron. Pero a él le interesó la palabra. Él fue y indagó y vino y me dijo a mí, me preguntó a mí. O sea, es lo que Jesús está haciendo acá. Jesús está tratando de enseñarles a ellos acerca del reino de Dios, ilustrándoselos con cosas que ellos conocen, para que puedan encontrar en ello una aplicación espiritual. Por ello, podemos ver y entender que cuando Jesús les dice a ellos en esta porción de la Escritura, no solamente Jesús les está hablando a ellos acerca de la verdad, sino que les está enseñando a ellos acerca de la importancia de ¿qué? La importancia de entender que el mensaje es acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Por ello, en el versículo 12, ¿qué nos dice la Escritura? Para que viendo, dice, para que viendo vean y no perciban. ¿Te das cuenta? Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahora, Dios es bueno, Dios es un buen Dios. Dios es misericordioso, Dios es paciente y Él nos llama a venir y a escuchar y a creer en su palabra. Pero llega el punto donde Dios dice, ok, no quieres nada conmigo. Mira que te he estado hablando ya por 1 año y medio, te he estado enseñando la palabra de Dios por un lapso de 1 año y medio, y durante todo este tiempo no has escuchado mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no te la voy a enseñar más. Ya no te la voy a enseñar más. Ya te he hablado tanto que ahora el hecho de que te he ministrado por tanto tiempo ha endurecido tu corazón. Ahora entiendan algo. Dios no se forza en nadie. Dios no se forza en nadie. Dios nos ha dado a todos nosotros libre albedrío, para que tú y yo escojamos lo que querramos hacer. La misma Escritura nos dice que hay 2 caminos, ¿no? Lo acabamos de leer hace un momento. Ancho es el que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. Y dice que pocos son los que lo hallarán. Pocos son los que lo hallarán.
sea, Dios nos muestra el camino. Y nos dice en Juan 14 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Dios nos muestra la verdad, nos enseña la verdad y nos guía a nosotros hacia Él. Pero Él no te puede forzar, ni me puede forzar. Yo hago la decisión si lo sigo o no lo sigo, si lo obedezco o no lo obedezco, si hago su voluntad o no hago su voluntad, si creo su palabra o no creo su palabra. Es mi decisión. Nadie me forza a mí a hacerlo de otra manera. Mucho menos Dios. Mucho menos Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos dice que Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre su corazón, entraré. Pero si tú no le abres tu corazón, Él no va a entrar. Si tú tienes la puerta abierta de tu casa y no le invitas a entrar, Él no va a entrar. Tú lo tienes que invitar a entrar. Tú le tienes que decir: Señor Jesús, entra en mi corazón. Tú le tienes que decir: Señor, sé Señor de mi vida. Reconozco que eres el único que me puede llevar a la vida eterna. Eres el que murió en la cruz del Calvario, clavado para pagar por mis pecados. Eres el que derramó su sangre para que yo pudiese tener vida y vida juntamente contigo. Eres el único. Eres el único. Por ello, llega un punto donde el corazón está tan endurecido que ya no hay forma de que la palabra de Dios penetre. Y por ello Jesús les dice a ellos en este versículo, para que viendo, vean y no perciban. O sea, están viendo, están escuchando la palabra, están oyendo la parábola, pero no la entienden. No la entienden, no la perciben. Y como no la perciben, entonces no se pueden convertir. Y porque no se pueden convertir, Dios no les puede perdonar sus pecados. Porque para que pueda haber perdón de pecado, primeramente tiene que haber conversión, arrepentimiento. De ahí a más no se puede. No se puede. No hay manera de que la palabra de Dios penetre en un corazón endurecido. En el versículo 13, ¿qué nos dice? Les dijo: ¿no sabéis esta parábola? O sea, Jesús mismo les dice a ellos: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Sabes qué es lo que Jesús les está diciendo a ellos? Esta parábola es la base para la interpretación de todas las demás parábolas. Entender esta parábola te abre el entendimiento a entender todas las demás parábolas escritas en las Sagradas Escrituras. Ahora, me encanta esto. ¿Y por qué me encanta? Porque Jesús simplemente es honesto. Jesús es honesto y directo. Y si fuésemos a ponerlo en nuestras propias palabras, diríamos: vamos, amigo, ¿ustedes no entienden esto? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Si se los he ilustrado tan claro, se los he enseñado tan perfecto, que no puedo creer que aún no hayan entendido lo que os he tratado de explicar. Es importante. ¿Por qué? Porque si no entiendes esta parábola, entonces es imposible que entiendas las demás parábolas. Aquí en la parábola del sembrador nos enseña cómo diferentes corazones reciben la palabra de Dios. Pero en la parábola del hijo pródigo enseña el amor y el perdón del Padre. En la parábola del buen samaritano enseña quién es nuestro prójimo y cómo amar a nuestro prójimo. Pero todo habla acerca de Dios. Apunta al corazón de Dios. Nos guía hacia la verdad de Dios. En los evangelios de Mateo,
O en el Evangelio de Mateo capítulo 13 de los versículos 10 al 11, los discípulos le preguntaron por qué Jesús hablaba en parábolas y Jesús les respondió estas palabras. Porque a vosotros, dice, os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ellos no les es dado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntate esas palabras, ¿por qué? Por el hecho de que cuando tú indagas en la palabra de Dios, vas a descubrir el corazón de Dios. Pero cuando tú no indagas en la palabra de Dios, cuando tú no lees la palabra de Dios y no la estudias a fondo, no puedes entender la palabra de Dios. Y Jesús les está diciendo a ellos, ustedes que están aquí, que se interesan en saber, se han quedado porque quieren estudiar la palabra de Dios a fondo, quieren conocer el corazón de Dios, quieren conocer la mente de Dios, quieren conocer los pensamientos de Dios, quieren conocer el mensaje de Dios, quieren aprender a caminar con Dios, quieren vivir para Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Y es por ello que para ellos era ¿qué? Era el mensaje. Y acá en el versículo 14 Jesús comienza a explicar la parábola. Dice Jesús, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Y la semilla es la palabra de Dios. Por ello en el versículo 15 dice, y esos son los de junto al camino. Comienza a explicar la parábola, pero ahora con un significado espiritual. Espiritual. A los demás que estuvieron en su enseñanza durante el día, les dio esta enseñanza desde un punto terrenal, se los ilustró de una forma terrenal, para que ellos al escucharla dedujesen una aplicación espiritual, pero no la entendieron. Y porque no la entendieron, se quedaron con la pura ilustración. Mas ahora Jesús en el versículo 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida, ¿viene quién? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En sus corazones. Podemos ver que lo primero que nos enseña acá es los del junto al camino. El suelo por donde transitaban continuamente se endurece tanto que nada le penetra. La semana pasada te ilustré acerca de los sembradíos en Israel. Te dije que en esta tierra ninguno de ellos tienen cercas, ninguno de ellos tienen bardas para separar los diferentes campos. Lo que ellos hacen es que la división de los terrenos. Si este es mi terreno y este es el terreno de Francisco, la división entre su terreno y mi terreno es un camino. Y por ese camino se transitaba la gente para no entrar en lo sembrado. Y mientras la gente transitaba por ese camino, la tierra se iba endureciendo cada vez. ¿Por qué? Porque tanto animales como personas caminaban entre las diferentes parcelas o entre los diferentes sembrados. Y era lo que separaban los campos. Y por ello es que Jesús se lo ilustra de esta manera, que les dice a ellos, y esos son los de junto al camino, o sea, donde cayó la semilla en el camino, donde vinieron los pájaros y la comieron, ¿no? Dice en quienes se siembra la
palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y lo que Jesús está ilustrando acá es lo siguiente, y es muy importante entenderlo. Muy importante entenderlo. ¿Por qué? Por el hecho de que, digamos, hay en este mundo personas que no creen en Dios. No creen en Dios. Ellos entienden y creen ellos que esta vida es todo. No hay un ser divino que haya creado todo lo que en este mundo existe. Y por lo tanto ellos se consideran personas ateas, personas que no aceptan el hecho de que haya un ser supremo sobre nosotros. Pero no necesariamente quiere decir que porque crean de esa manera no van a escuchar la palabra de Dios. Porque de una forma u otra, Dios va a llegar al corazón de todo ser creado en esta tierra, y a todo ser creado en esta tierra le va a revelar a él la verdad. La verdad de que él creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y formó al hombre del polvo de la tierra, y el hombre vino a ser un ser viviente, como nos dice en el libro de Génesis. ¿Te das cuenta? El hecho de que no creas en Dios o de que no creas que Dios no existe, no necesariamente quiere decir que Dios no exista. Pero Dios va de una forma u otra a revelarte la verdad. Pero está en ti el entenderla o no entenderla. Ahora, cuando se revela a alguien esta verdad, inmediatamente te contestan con que, eso es un cuento de hadas. Eso que tú me dices a mí, eso es pura mentira. ¿Cómo que es eso de que Dios es el que me formó a mí? Y su tendencia es a creer más en la evolución que creer más en la creación, ¿te das cuenta? Pero al final de cuentas, al final del día, cuando la palabra de Dios llega al oído de esta persona, no entra, sino que rebota, sale. ¿Por qué? Porque Satanás ya ha puesto en el corazón de él una estrategia, una lógica. Le ha puesto en el corazón de no creerla. No creerla. Y no la creen porque su corazón está tan duro, y se han hecho de la mente, han creído en su mente todas estas mentiras, y al final del día rechazan la verdad. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, un corazón superficial no permanece en las pruebas. Y en el versículo 17 dice, esos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan. Ahora, aquí la semilla que se siembra sobre pedregales, como nos dice la Escritura, brotó también, y brotó rápidamente. ¿Por qué? Porque había emoción, había entusiasmo, había gozo, pero no había raíz. No había raíz. Y cuando llegaron las pruebas, la persecución y las dificultades, que dice la Escritura que la planta murió. O sea, la palabra de Dios murió en el corazón. Jesús está hablando, hermanos, de personas que reciben emocionalmente la palabra, pero nunca se rinden verdaderamente a Cristo. Nunca se rinden verdaderamente a Cristo. A través de los años que el Señor me ha dado la oportunidad de ministrar y pastorear, he mirado muchas personas que se han acercado al altar, llorando, quebrantados,
tristes, vienen, se arrodillan delante del Señor, dan su vida al Señor, y apenas si las cosas se comienzan a nivelar en su vida y les comienza a ir bien en esta tierra, se olvidan de Dios. Salen de la iglesia y nunca regresan a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no hay raíz. La palabra de Dios nunca penetró. Porque su corazón nunca fue totalmente quebrantado lo suficiente como para que la palabra de Dios pudiese penetrar más profundamente. Y aceptaron al Señor por emoción. Aceptaron al Señor por convicción. Aceptaron al Señor para que en ese momento, porque en ese momento necesitaban una muleta para seguir caminando. Y usaron al Señor de muleta. Pero una vez que se les establecieron los pies y pudieron caminar derechos, se olvidaron de que Dios fue el que los sostuvo y los ayudó en ese momento. Muchos en el día de hoy quieren a Jesús mientras todo va bien. Pero cuando seguir a Jesús cuesta algo, ¿abandonan qué? Abandonan el camino. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 de los versículos 10 al 12, que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice él en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Juan 16:33, ¿qué nos dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso las pruebas son muy importantes. Las pruebas son muy importantes. Y por ello es que cuando tú vas a la universidad y cada vez que cursas una materia, el profesor te va a hacer una prueba. No te va a hacer una prueba para hacerte la vida de cuadritos. No, te va a hacer una prueba para ver cuánto entendiste y qué conocimiento adquiriste de la clase. Y si adquiriste un conocimiento profundo de la enseñanza, quiere decir que cuando se te dé la prueba acerca de lo que se te enseñó, vas a poder pasar la prueba. Y entonces vas a poder avanzar a la siguiente materia. Bueno, las pruebas para nosotros son muy importantes. Porque las pruebas revelan si la fe es genuina o solamente es una fe emocional. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, por lo cual vosotros, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La raíz, hermanos, la raíz profunda viene a través de compromiso, a través de obediencia, a través de perseverancia y a través de una rendición total a Dios. El enemigo de nuestro corazón es la carne. Y nuestra carne no quiere negarse a sí misma. No quiere negarse a sí misma. No quieres
pasar horas y horas delante de las Escrituras indagando para aprender de ellas, porque tienes otras cosas que hacer. Tienes que ir al supermercado, tienes que hacer tus mandados, tienes que comprar tus alimentos, tienes que lavar el carro, tienes que ir a cambiarle el aceite al carro, tienes que ir a visitar a tu tío o tu tía. O sea, todas estas cosas, hermanos, toman presidencia en nuestra vida, y la palabra de Dios viene a pasar a segunda plana. Por ello, un corazón superficial nunca puede sostener un fruto duradero. Nunca. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto encontramos: un corazón dividido ahoga el fruto. Un corazón dividido ahoga el fruto. Y en el versículo 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Jesús describe el corazón lleno de espinos. En la enseñanza práctica de ese tercer suelo hablamos de que la tierra recibió la semilla, y al parecer fue solo semilla que se sembró. En ningún momento se reveló que había otra semilla a la par de ella. Pero cuando comienzan a germinar las semillas del trigo, comienzan también a germinar ¿qué? Las otras semillas, las semillas de los espinos. Y comienzan a crecer juntas. Pero siempre la hierba mala tiene mucha más fuerza y crece a mayor velocidad. Lo que quiere decir es que avanza más que la verdadera semilla. Y a medida que la hierba o los espinos comienzan a crecer, comienzan a ahogar, ¿qué? Comienzan a ahogar la semilla, comienzan a ahogar la palabra. Ahora Jesús identifica a los espinos como los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas. Y esto es lo que podemos ver como un corazón dividido. Es la persona que quiere a Jesús la que realmente va a vencer en este mundo. Ahora, hay algo importante. ¿Por qué? Porque quiere salvación, pero no está dispuesto a rendirse, ni está dispuesto a obedecer a Dios. ¿Sabías tú que Satanás muchas veces no destruye la vida espiritual por persecución, sino por distracción? Por distracción. Le damos más importancia al trabajo. Tengo que trabajar tiempo extra. Las cosas de Dios pasan a segunda plana. El dinero, tengo que ganar dinero para pagar todos los gastos que se han generado en mi vida. Tengo que pagar el carro, el seguro, tengo que pagar la comida y todas esas otras cosas. Y le damos más importancia al dinero que a Dios. Al placer, me merezco descanso. He trabajado 6 días de la semana. Este día domingo es para mí. ¿Para qué lo voy a perder yendo a la iglesia si eso para mí es una pérdida de tiempo? O sea, todas esas cosas son de las que está hablando Jesús. Está hablando Jesús. También nos habla acerca de relaciones. Es que mi esposa quiere que me quede con ella hoy y no quiere que vaya a la iglesia. Voy a acompañarla porque no se siente bien. O las preocupaciones. Si le digo al jefe que no puedo trabajar tiempo extra, me va a correr. Y todas estas cosas son las cosas que ahogan la palabra de Dios.
Por ello, los deseos personales, hermanos, terminan ocupando el lugar de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Juan escribió en primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El enemigo de nuestro corazón, hermanos, es el mundo. Un corazón lleno de espinos terminará ahogado o terminará ahogando el fruto espiritual. Si le das más importancia a las cosas de esta tierra que a las cosas de Dios, quiero que sepas que las cosas de este mundo están ahogando tu relación con el Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Jesús mismo no lo ha dicho en el versículo 19, 18 y 19. Ya para terminar en el cuarto punto, versículo 20. Un corazón preparado produce fruto abundante. En el versículo 20 Jesús nos dice estas palabras: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, y fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Podemos ver que finalmente Jesús habla del buen terreno. Este corazón oye la palabra, recibe la palabra, persevera en la palabra y produce frutos de la palabra. Los produce a 30, 60, 100 por uno. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo diferente este corazón? ¿Qué hizo diferente? No estaba endurecido, no estaba lleno de piedras, no estaba lleno de espinos. Era un corazón preparado, que sus prioridades estaban fijas en el Señor. Y aquí está una verdad poderosa. Dios usa las pruebas para preparar el corazón. Así como un agricultor rompe la tierra para hacerla fértil, muchas veces Dios usa el dolor, quebranto, sufrimiento, pérdida, enfermedad, fracaso para hacernos reconocer nuestra necesidad de Él. ¿Entiendes? Las pruebas remueven el orgullo, remueven la autosuficiencia, remueven el amor al mundo y la confianza en nosotros mismos. Y producen corazones rendidos a Dios. Por eso Jesús dice que este corazón produce ¿qué? Fruto abundante. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La evidencia de una salvación verdadera no es solamente una oración hecha una vez. La evidencia de una vida transformada que persevera y da fruto es el hecho de que se mantiene en la verdad, se mantiene en la palabra de Dios. Y para concluir, como conclusión, la misma semilla fue sembrada en todos los terrenos. El mismo evangelio fue predicado. La diferencia nunca estuvo en la semilla, la diferencia estuvo en el corazón. El estado del corazón determina el
el fruto. Y la pregunta es, y esta conclusión te la plasmé en la pantalla para que me siguieses y entendieses y mirases y reconocieses que para que podamos ser un corazón que da fruto, tenemos que entender la verdad. La pregunta es, ¿qué tipo de corazón tienes? ¿Un corazón endurecido que rechaza la verdad? ¿Un corazón superficial que abandona a Cristo cuando llegan las pruebas? ¿Un corazón dividido donde el mundo ahoga la palabra? ¿O un corazón preparado que produce fruto verdadero? Y aquí está la buena noticia. Jesús todavía transforma corazones. Él puede quebrantar el corazón endurecido, remover las piedras, arrancar los espinos y producir fruto verdadero en tu vida. Recuerda, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para dar nueva vida. Ezequiel capítulo 36 de los versículos 26 al 27 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que entendáis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque el estado del corazón determina ¿qué? Determina el fruto. Porque el estado del corazón determina el fruto. Depende de tu corazón. Depende de la condición de tu corazón. Va a ser el fruto que vas a producir para el reino de Dios. Si tu corazón está preparado, deseoso, hambriento, sediento, que quiere conocer a Dios de una forma más profunda, vas a conocer a Dios de una forma más profunda. Y no solamente le vas a conocer de una forma más profunda, sino que vas a generar fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne aún, Padre, los pensamientos más ocultos, más oscuros, para traerlos, mi Dios, a la luz, para que los confesemos delante de ti. Y oh, mi Dios, reconozcamos, mi Dios, que hemos pecado, que somos pecadores, que necesitamos, Padre mío, arrepentirnos delante de un Dios tan santo, tan justo, tan puro, tan bueno, tan glorioso y tan maravilloso como lo eres tú, Señor. Y este día, oh Padre mío, te doy gracias por la bendición y la oportunidad que tenemos de escucharte hablar a nosotros. Gracias porque tu Espíritu, Señor, ha este día enseñado a nosotros la iglesia y nos has mostrado el corazón, tu corazón para nosotros. Y por ello, mi Dios, te damos honra y gloria. Ahora, oh Padre mío, que seamos ese corazón que produjo fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y que todos y cada uno de nosotros, Padre, de hoy en adelante, mi Dios, no seamos un corazón duro. No seamos, Padre mío, un corazón lleno de espinos, Padre mío, ni seamos un corazón que nos estemos ahogando en las cosas de este mundo. Padre, ayúdanos, Padre, a caminar en verdad y hacer tu voluntad y glorificar tu nombre. He aquí nosotros, tu pueblo, he aquí nosotros, tu iglesia, he aquí nosotros, tus hijos. Este día te decimos, dependemos de ti, enséñanos
Ayúdanos, abre en nosotros el apetito para indagar en tu verdad, en tu palabra, y profundizar, Señor, y llegarte a conocer, oh mi Dios, cada día más y más y más, y conocer tu perfecta voluntad, mi Dios. Gracias, bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén